La espada de Damocles. Conduce Pablo Veloso. Tal como lo cortés no quita lo valiente, así lo hilarante no quita lo profundo. Y dado que la vida es un juego, aquí comienza La Espada de Damocles. La ficción más real que puedas concebir. La Espada de Damocles es un programa que por mera falta de objetividad cree ser diferente. Personajes mitológicos salidos de los más profundos avernos. Leyendas escabrosas y sin sentido. Curiosidades inquietantes e inútiles. Historias antiguas malversadas por nuestra incapacidad de entendimiento. Y cuentos carentes de profundo significado. También pretenderemos sin el menor éxito entender al ser humano en toda su dimensión. En suma, si quieres desperdiciar tu vida, aquí comienza La Espada de Damocles, la ficción más real que puedas concebir. La Espada de Damocles. Conduce Pablo Veloso. Buenas para todos. Aquí estamos nuevamente en La Espada de Damocles. Vamos a continuar hoy con una saga. Voy a calibrar un poquito aquí el ecualizador. Vamos a continuar hoy, decía, con una saga. Ahí está un poco mejor. Con una saga que remite directamente al maestro. ¿Quién es este maestro? Preguntará. Bueno, nada menos que Platón. Platón es el maestro de la filosofía, el más grande de acuerdo a la visión de todos. Básicamente porque, ha volcado algunas ideas que nunca son propias. Es decir, no es que se las inventó él, sino que quizá las extrajo de fuentes pitagóricas, de fuentes egipcias también, de estas famosas casas de la vida, pero tiene la virtud de haber sido el que nos las suministró, nos las trajo, las compartió con nosotros. Estamos usando para este recorrido un libro que pertenece a Rafael, un adwaiting, un no dualista italiano, muy recomendable sus libros. Él aborda distintos temas muy variados que tienen que ver con la tradición primordial siempre, es decir, con esa tradición que en cualquier parte del mundo y con cualquier ropaje nos va contando las verdades esenciales y comunes a todos ellos. Por ejemplo, tiene libros hablando acerca de Kabbalah judía, tiene libros hablando de alquimia, tiene libros hablando de platonismo, de orfismo, de Parménides, de yoga, del Bhagavad Gita, todo. Así que muy recomendable, son libros pequeños, son baratos, y este se llama Iniciación a la filosofía de Platón, de Biblioteca Nueva. Es una traducción de una edición en italiano. Su organización, por lo menos la que se organizó alrededor de él, se llama Ashram Vidya, ¿no? Ashram Vidya, Vidya de conocimiento, ¿no? En sánscrito. Así que estamos siguiendo sus trazos para comprender un poco la idea de lo que nos propone Platón. Y ya nos iba mostrando en el programa anterior cómo Platón no nos propone la filosofía como entretenimiento, no nos propone la filosofía como un modo de ganarse la vida, nos propone la filosofía como una ascesis, como sería el yoga, por ejemplo. Y estábamos en este capítulo titulado La dialéctica como técnica de despierte.
O sea, ¿cómo puede ser que, o sea, de qué manera la dialéctica nos ayuda a lograr lo mismo que el yoga? Ya que nos propone Rafael que esta filosofía platónica es la filosofía que nos abre la puerta a lo metafísico, a lo trascendente, a los occidentales. Porque si uno practica el taoísmo, el hinduismo, el budismo, puede irle genial, pero en el fondo, uno va a sentir que, bueno, dentro de todo es otra cultura. Sin embargo, Platón se ha entremezclado tanto con nosotros que cuando uno habla de cristianismo habla de platonismo. Entonces es fácilmente reconocible. Hay que hacerse con algunos términos y algunos giros para entender qué está diciendo. Pero una vez que uno capta esos giros, esas zonas comunes, ya después se hace muy claro. Entonces estábamos en la parte donde hablábamos de que la dialéctica, que es el método de Platón, dialéctica no significa conversar, no significa dialogar. Dialéctica es equivalente a ese término hindú viveka, ¿no? Que significa discernir, como cuando uno, por ejemplo, tamiza un grano, como el trigo, por ejemplo, para separar lo que es el grano de lo que es el polvo y demás, ¿no? Entonces, en la India se utiliza el viveka, el discernimiento, para discernir lo real de lo irreal y así ir por decantación, ir encontrando lo simple, lo puro, como diría Leibniz, ¿no? Esos principios primitivos, originales, simples, necesarios, afirmaría Leibniz. Vimos entonces en el programa anterior, y ahí nos quedamos, que esta dialéctica tiene un proceso ascendente y otro descendente. El ascendente ya vimos que era una abstracción, era la capacidad de que si yo le tengo miedo a las arañas, el otro miedo a la montaña y el otro miedo a, no sé, al futuro, abstraer significa ver la zona común de todos ellos, que es el miedo. Que el miedo no es algo que esté. O sea, yo digo, ¿dónde hay un miedo caminando? No hay. Hay fulano que tiene miedo a tal cosa o el miedo a la oscuridad, pero no el miedo en sí. Entonces, ese miedo, que es una esencia, no está en ninguna parte. Hay que ser muy sutil para poder, digamos, captar ese miedo sin verlo en alguien, sino per se. Es la perseidad, ¿no? Esa per se. Entonces, para captar el miedo en sí, hace falta no el razonamiento común, lógico, de las opiniones, por ejemplo. No es pensar en el miedo, el miedo es malo, el miedo es bueno, el miedo, qué terrible. Eso sería doxa, sería interpretación, sería creencia, como diría Platón, pistis. No es eso. Se trata de un ejercicio que necesita del nous, el nous, que es el equivalente al intelecto. Es como cuando uno dice eureka, ¿no? Lo comprendí. Entonces le llama a este modo de funcionar la dianoia. La dianoia accede justamente a la noesis, ¿no? Son palabras quizás raras, pero se refieren a este estado. Nombran una manera de funcionar que no nos es habitual. Nos hemos acostumbrado a pensar nada más. Bueno, Platón nos propone que como que entre las palabras y entre las cosas se escurre un algo más que se nos escapa. Y uno dirá, bueno, ¿y para qué me voy a poner a hacer todo esto? Es mucho trabajo y no le veo el sentido. Mejor sigo haciendo mis cosas, divirtiéndome. Perfectamente, no hay ningún problema. Nadie tiene obligación de hacer algo así. Es una ardua tarea porque es como, no sé, ¿se acuerda cuando Neo en Matrix, en la película, lo despiertan de la Matrix y él descubre que le duelen los ojos y que no puede ver? Entonces y le duelen los miembros, las partes del cuerpo. Y cuando pregunta por qué, le dicen, ¿sabes por qué? Porque nunca los habías usado hasta ahora. Claro, a veces cuando uno no usa una capacidad y bueno, la tiene ahí como dormida. Entonces necesita hacer el trabajo de recuperarla. No estamos acostumbrados a la a ver, que me olvido siempre la palabra, la dianoia, a ver, la dianoia, a funcionar de forma noética, ¿no? Que no tiene nada que ver con la ética, sino que en este caso es la noesis. Bueno,
El procedimiento dialéctico también tiene una forma descendente, porque acuérdese como el solvet coagula de la alquimia, como el subir y bajar de la kundalini de un yogi. ¿Por qué sube y baja? ¿Por qué no subimos y ya está? Porque la vida quiere ser vivida. Por eso es que Platón, esa acusación de que él busca irse, ¿no? Vayámonos todos al mundo de las formas, al mundo de las ideas, al mundo puro de los ángeles y de los dioses. No, él no propone eso. Propone una integración, un descubrir aquello que se nos había quedado velado y luego vivirlo aquí y ahora. Entonces es un desarmar la realidad, ese es el camino ascendente de la dialéctica, ir a buscar ese miedo que hay detrás de todos los miedos de cada uno, pero luego el camino descendente es saber regresar. O sea, decir, ya lo capté, ahora entiendo lo que es ese miedo, entiendo lo que es el miedo, por lo menos lo capto hasta el punto que puedo, ¿no? El miedo, puro, no el miedo de Juancito, el miedo del perro, no, el miedo. Cuando ya lo capto, ahora, ¿de qué me sirve eso si no puede enriquecer mi vida cotidiana y la vida en sí? Bueno, tengo que bajarlo a tierra otra vez. Entonces, ¿qué hago? Camino descendente. El procedimiento dialéctico, nos dice Rafael, descendente parte de la idea suprema, o sea, de eso a lo que llegamos, por ejemplo, el miedo, y mediante la diáiresis, son todas palabras griegas, pero bueno, quedémonos con lo que representan, ¿no? No hace falta memorizarlas. La diáiresis, de hecho, se habrá dado cuenta que yo no las tengo memorizadas tampoco, distingue cada una de las ideas particulares contenidas en lo universal, ¿no? La diáiresis es la capacidad de decir, el miedo, el amor, la pureza, colocándola justo en el justo lugar dentro del contexto jerárquico y captando su principio operativo. Tal aspecto de la dialéctica de Platón lo afronta en Fedro y en los diálogos llamados dialécticos, en el sofista, en el político, etc. Dice, aquí cita un pedacito del Fedro, donde justamente desarrolla esto. Fedro dice, ¿y cuál es el otro proceso del que me hablabas? Y Sócrates le responde, recordemos que todos estos diálogos tienen como protagonista a Sócrates dialogando con otros, aunque el autor es Platón. Y Sócrates le responde, el poder desde el principio dividir el tema en sus conceptos elementales, siguiendo sus naturales articulaciones y sin quebrantar ninguna de sus partes a la manera de un criado inhábil, ¿no? O sea, no quebrantándolo como si fuera un criado inhábil. Está diciendo que no se trata de captar el miedo, por ejemplo, punto, ya está. No, una vez que lo captaste, que es algo muy neoplatónico esto también, hay que crear como organizar las cosas. Es como si uno dijera, primero está lo más sutil de lo más sutil, el Padre Celestial, después viene, no sé, los querubines, los ángeles, luego viene la sabiduría y luego empieza la creación, y, como hacían los gnósticos, ¿no? Eso, que también hacen los neoplatónicos, que son hijos de los gnósticos justamente, es lo mismo, es crear una cosmología, ¿no? Y una cosmogonía. Es decir, como el Samkhya, que es el sistema hindú que explica los principios desde lo más sutil de todo hasta el dedo gordo de su pie, más o menos. Entonces empieza y dice, lo más sutil de lo más sutil se llama Parasamuit, ¿no? Que es lo más imposible de pensar, como en la Kabbalah cuando se habla de no Keter, sino arriba de Keter, de la corona, que es Ein Sof Or, ¿no? El Ein Sof Or, ese principio, ese Dios trascendente más allá del pensamiento, eso, y luego empieza a bajar. Entonces luego viene, en el Samkhya son 24 principios fundamentales, y en el Tantra se agregan otra dimensión superior, en el Vedanta. En el Tantra también, Tantra y Vedanta. Pero, es decir, se empiezan a situar cada cosa. Esto permite que crear un mapa. Entonces, si uno, digamos, llega a lo más sutil de lo más sutil y hace como Hansel y Gretel, tira unas miguitas al suelo y digamos que tiene la suerte de que los pájaros no se las coman, al regresar puede volver, porque lo único que hace es desandar sus pasos. Entonces, la idea de ir clasificando todo,
dice como si fuera un criado hábil, ¿no? O sea, no quebranta como uno inhábil y sí mantiene todo cuidadito como uno hábil. Uno, al cartografiar todo, uno puede, aunque esta cartografía sea bastante arbitraria también, ¿no? Uno puede regresar. Entonces, dice Rafael, se puede entonces decir que la dialéctica representa un instrumento de conocimiento para el filósofo que intenta ascender al mundo suprasensible hasta captarlo uno bien. Supóngase, para nuestro ejemplo, el miedo. Y también descender y colocar cada cosa en su justo lugar. Es como un volver y decir, ahora entiendo. Entonces este miedo es el que crea que Juancito le tenga miedo a vale. Hasta se me puede ocurrir un tratamiento que le puedo dar a Juancito porque ahora comprendo el principio que hay detrás de su miedo. Que es en realidad el proceso que haría cualquier psicólogo. Cuando usted va al psicólogo o al médico, el médico no va a mirar el síntoma nada más. El médico va a buscar la abstracción. Si el médico se queda con la fiebre, no le sirve para nada. El médico tiene que tratar de abstraer qué hay detrás. O sea, ¿será una bacteria? ¿Será un virus? ¿Qué será? Y no es ni bacteria ni virus. ¿Qué puede ser? Y bueno, será, no sé, un golpe. ¿Qué puede ser? Y una vez que lo descubre, va ubicando cada cosa en su lugar, como quien dice, como ese dicho, me cayó la ficha, como en una máquina, cuando cae la ficha o la moneda y la máquina se activa, ahí empieza uno a ubicar cada cosa en su lugar. Este proceso cognoscitivo es igual al del Vedanta que yo citaba antes, que mediante Viveka, el discernimiento, este nombre Viveka, por ejemplo, lo vemos en el famoso maestro hindú Vivekananda, que significa bienaventuranza, Ananda, a través del Viveka, del discernimiento. Discernimiento entre lo que es y lo que no es. Y así se logra jnana, o sea, el conocimiento no ético. Cuando hablamos en la India de jnana, ¿no? No estamos hablando de, mira, cómo aprendí a manejar esta máquina o aprendí a hablar este idioma. Eso no sería jnana, sería un conocimiento común y corriente. Jnana se refiere al conocimiento no ético, al conocimiento de las causas. Por eso digo, es un trabajo. Porque usted puede decir, mira, yo no tengo ganas de hacer lo que hace un psicólogo, de estar viendo qué hay detrás de cada persona y de todo lo que dice y lo que le pasa. Yo prefiero vivir una vida más simple, donde lo que es y ya está. Perfectamente, no hay ningún problema. Uno va a vivir en el plano, diría Platón, sensible y no en el inteligible, pero no pasa nada, es una manera de ser. Sin embargo, es necesario aclarar esto. El término dialéctica debe entenderse en el sentido platónico y en la acepción que tenía en su origen. Desafortunadamente, a lo largo del tiempo, muchos términos de la antigua filosofía griega, como teoría, ¿se acuerda que le dije teoría significa contemplar? Alguien que está en contemplación está en la teoría, ¿no? Con TH, teoría. Pero ¿qué pasa? Hoy en día, ¿qué entendemos por teoría? Y aprender algo, digamos, de palabra, mentalmente, y no llevarlo a la práctica. Y nos parece negativo. Luego está la palabra virtud, arete, dialéctica, el bien, filosofía, se han transformado y alterado hasta tal punto que de su acepción original no ha quedado nada. Este es un hecho que será oportuno recordar para no caer en malentendidos y equívocos. Entonces dice, la filosofía, que significa amigo de Sofía, de la sabiduría, es decir, amigo de la sabiduría, justamente, representa el bote, la barca, el instrumento operativo, el canal con el que el ente, nosotros, efectúa la travesía del mundo sensible al mundo inteligible. O sea, tiene que haber un medio, un modo, o sea, si no, no funcionaría, no habría un movimiento. Ese modo, ese método, pero más que un método es una disposición, porque no se trata de algo que yo aplico, no sé, durante 15 minutos. Es un modo de vivir, es el modo dialéctico. A ver, que me quedé con lo de la página anterior que venía. Si para el religioso propiamente dicho, los medios operativos de purificación y elevación son el culto y el rito, para un religioso, para el buscador de la verdad última,
para quien ama o tiene sed de conocimiento, con el fin de ser el objeto del conocimiento, el medio es la filosofía. El uno opera mediante la esfera del sentir, el religioso, y el otro mediante la del intelecto. Esto está mucho en la India, por ejemplo, con esa diferencia entre bhakti y jnana. Bhakti significa devoción. Entonces uno ve un Hare Krishna, por ejemplo, y es alguien que canta, baila, llora, reza, estudia la vida de Krishna y los eventos. Esa es una manera, y se maneja más por el sentir. Y alcanza el mismo nivel, pero de otra manera. Y en cambio la filosofía lo hace mediante el jnana, mediante el intelecto. La filosofía, al ser un medio, tiende a un fin bien preciso. ¿Cuál es este fin? Esto lo dice el propio Platón en la República, capítulo otra vez 7. Del mismo modo, dice Platón, cuando uno con la dialéctica, sin la intervención de los sentidos, trata de penetrar en lo que es en sí cada ente y no se detiene hasta captar con el intelecto el bien en sí, él ha llegado entonces a la meta de todo lo cognoscible. Está diciendo que detrás de lo aparente, por eso dice, sin la intervención de los sentidos, detrás de lo aparente, detrás de lo que se ve hay más. Detrás de la matrix, detrás de la matriz, hay más. Detrás de Maya, detrás de fulanito que tiene miedo a las arañas, hay más. Está el miedo. ¿Y qué hay detrás del miedo? Hay más. Y hay más. Vamos a remontar. ¿Cómo podemos remontar algo así? ¿Pensando en lo que otros han escrito sobre ello? No. Eso sería opinión, eso sería creencia, eso sería conocimiento acumulado, memoria. No. Tiene que ser con otra cualidad. ¿Cuál cualidad? Una cualidad como de fuego, que es el buddhi, el intelecto. Y ese es el conocimiento que uno obtiene, o es el modo no ético, la noesis. Sigue diciendo, en realidad es Platón, es Sócrates el que se supone que habla. Dime entonces en qué consiste el poder de la dialéctica, en cuántas clases se divide y cuáles son los caminos que conducen hacia el punto en que hay reposo, como al final de un viaje. Bueno, justo aquí habló el interlocutor, se ve. Para Platón, dice Rafael, y los antiguos griegos, por tanto, la filosofía se dirige a la investigación de lo entero, de lo que no tiene partes, de lo que hay detrás de cualquier cosa que se manifieste como detalles. Con nuestro ejemplo, cualquier miedo que uno se le ocurra, se retrotrae, si uno lo lleva para adentro, ¿qué encuentra? El miedo. Entonces, hasta no encontrarlo entero, el miedo, lo que ya no podés dividir más porque ya lo encontraste, no es el miedo a la oscuridad, a la altura, al frío, al calor, no, es el miedo. Eso ya no tiene más, no hay más, llegaste. La filosofía se dirige a la investigación de lo entero, del ser, de la totalidad, del arjé. Ese era el arjé, no el fuego, el agua, eso eran símbolos que proponían los presocráticos. El arjé, la sustancia primordial de todo, esa es la realidad última de la que puede depender todo lo manifestado. Imagínense que si el miedo todavía es una cosa entre tantas, porque podríamos decir el miedo, el amor, la paz, serían todos los arquetipos que Jung también postula. Por ejemplo, el héroe, el arquetipo del héroe, son principios fundamentales. Pero todavía hay más. O sea, ¿qué hay detrás de todos los arquetipos? De todos justamente arjetipos, ¿no? De todos los tipos de arjé. Bueno, lo arjé, ni siquiera el arjé, lo arjé. Es decir, la sustancia. Esa sustancia, diría Leibniz, necesaria, única, indivisible, dirían los hindúes Brahman, es Dios. Únicamente cuando se alcanza tal meta, el filósofo reposa y el viaje finaliza. Aristóteles, en su Metafísica, afirma que conocer todas las cosas no significa que el filósofo tenga que conocer cada uno de los datos empíricos, sino lo universal, la unidad suprema o lo constante del cual depende cada una de estas cosas. Es decir, conocer a esa sustancia fundamental no significa que esa idea de omnisciencia, ¿captaste eso? Bueno, entonces sabes qué número va a salir en la lotería, te preguntan cualquier pregunta de la Wikipedia y la sabes responder sin mirarla. No,
en absoluto. Significa, por eso, este es un error muy común. Ay, mi maestro es súper avanzado, no sé, alcanzó la iluminación, por lo tanto lo sabe todo. No sé, si hay que plantar una plantita, él debe saber porque él sabe todo porque alcanzó la iluminación. No, quizá el Buda alcanzó la iluminación y le preguntabas acerca del teorema de Pitágoras y no lo conocía. Y le decía, Buda, ¿cómo, no sé, se construye, no sé, una casa? ¿Cómo se hace una estatua? Y el Buda te decía, no tengo ni idea, yo me iluminé nada más. Entonces, así se expresa él, Aristóteles, en su metafísica al respecto. Recordemos que Aristóteles, esta metafísica de Aristóteles, no le puso él ese título. Simplemente el que tuvo que recopilar sus escritos no sabía qué nombre ponerle, y como ya había escrito algo acerca de la física, y este era un escrito adicional, le puso metafísica, como diciendo esto es más todavía, otro poco. Hay una ciencia, dice Aristóteles, que estudia el ser en cuanto ser y las propiedades que le pertenecen por su propia naturaleza. Esta ciencia no se identifica con ninguna de las llamadas ciencias particulares, puesto que ninguna otra tiene como objeto universal de investigación al ser en cuanto ser, ¿no? Es decir, estamos queriendo mirar al miedo en cuanto miedo, no el miedo de fulanito, de menganito, sino que cada una de ellas toma en consideración, o sea, las ciencias, tan solo un aspecto particular del ser, y luego estudia sus atributos, como hacen, por ejemplo, las ciencias matemáticas. Y puesto que estamos buscando los principios y las causas supremas, no hay duda alguna de que estos principios y estas causas tienen una cierta realidad, en virtud de su propia naturaleza. Si, por lo tanto, los filósofos que buscaban los elementos de las cosas que existen hubiesen dirigido su búsqueda precisamente hacia estos principios, entonces también los elementos de los cuales han hablado pertenecerían al ser en cuanto ser, y no al ser por accidente. ¿Qué es el ser por accidente? Se le llama en filosofía accidente a las cualidades. Entonces, por ejemplo, yo digo, fulanito es muy inteligente, ¿no? Entonces, ser inteligente es un accidente, es un accesorio de fulanito, porque mañana puede no serlo, o comparado con otro no lo es, comparado con otro es más todavía. Es decir, es algo accidental, algo que está o no está. Entonces dice que si esta gente se hubieran puesto a buscar las causas fundamentales, realmente hubieran encontrado al ser en cuanto ser, o sea, el miedo en cuanto miedo, y no el miedo por accidente, es decir, el miedo de Juancito. Porque si yo estudio el miedo de Juancito, no conozco, o sea, no puedo resolver el temor que tiene toda la gente. Voy a quizás solucionar el de Juancito nada más, porque estoy viéndolo filtrado por Juancito. Yo tengo que ir a la esencia. Y usted dirá, bueno, a mí me da igual, porque me observo yo, mi miedo accidental, y lo resuelvo. No, porque a su vez usted es una multiplicidad. Entonces nunca va a observar su miedo completo. Siempre va a observar sus miedos en esto, o en aquello, o en esta situación, o en la de más allá. Tiene que retrotraerse hacia el miedo en sí, ¿no? Por sí mismo, dentro suyo. Ahí sí lo va a captar. Es por ello por lo que nosotros también hemos de llegar a comprender cuáles son las primeras causas del ser en cuanto ser, dice el amigo Aristóteles. Estamos buscando los principios y las causas de los seres, pero por supuesto de los seres en cuanto seres, dice, como que aclara, como diciendo, no se metan de nuevo con los seres en cuanto accidente. Existe en efecto una cierta causa de la salud y del bienestar físico. Y también existen principios y elementos y causas de los entes matemáticos. Y en general toda ciencia discursiva o que participa de una cierta dosis de pensamiento discursivo se ocupa de las causas o de los principios más o menos exactos. Pero todas estas ciencias, concentrándose sobre un ser determinado y sobre un determinado género, se ocupa de él, pero no del ser en sentido absoluto, ni en cuanto ser, ni dan explicaciones de su esencia. Es decir, él está reconociendo que el médico, claro, tiene que, por ejemplo, buscar las causas, los principios fundamentales que hace que esta persona tenga fiebre, por ejemplo, o toda la población se pesque enfermedades. Entonces,
¿Cuál es la causa, el principio? Bueno, un virus. Bien, pero todavía dice Aristóteles, se están quedando cortos porque no es el principio original en cuanto a ser. Están mirando un principio de todos. Ya es gran cosa, pero igualmente se quedan cortos, dice. Y Platón sostiene, esto lo dice Platón en la República, libro sexto ahora. Así pues, seguramente está hablando Sócrates, puesto que son filósofos aquellos que tienen la capacidad de alcanzar lo que es siempre inmutable y del mismo modo. O sea, ¿qué es un filósofo? Lo está definiendo. ¿Qué es un filósofo? Es un tipo que estudia... Voy a beber un poco de agua o tomar un poco de mate, mejor, ahí va. A ver ahora. Dice, definición, ¿qué es un filósofo? Se ve que no, voy a beber un poquito de agua entonces. Se hace esperar, la definición de filósofo. ¿Qué es un filósofo? Vamos de nuevo. Un filósofo dice, así pues, puesto que son filósofos aquellos que tienen la capacidad de alcanzar lo que es siempre inmutable y del mismo modo. O sea que si uno dice, yo estudié filosofía, yo sé de filosofía, no, eso no es un filósofo, según Platón. Un filósofo es el que tiene la capacidad, no que lo haya hecho, pero que tiene por lo menos la capacidad, conoce el modo de esta dialéctica, de alcanzar lo que es siempre inmutable y del mismo modo. Pero como bien dijo Aristóteles, no de alcanzar un inmutable pequeñito, por ejemplo, el virus que causa estas enfermedades, sino de remontarse todavía más, ¿no? Hacia el mundo no ético justamente, ¿no? Pero bien profundo. Los que siempre aman aquella doctrina que les hace patente aquel ser que siempre es, por eso se llaman filósofos amantes de la sabiduría y no sometido a alteración de causa, degeneración y corrupción alguna. Similar a los hindúes cuando hablan de Brahman, que Brahman no nace, no muere, como dice el Bhagavad Gita, Atman, no nace, no muere, el viento no lo seca, el agua no lo moja, el fuego no lo quema. Es por esto, les dije, dice Sócrates, por lo que los filósofos aman a aquel ser íntegro, sin rechazar parte alguna de él, ni pequeña ni grande, más honorable o más despreciable. Del mismo modo debemos buscar un intelecto que además de las otras cualidades, al estar naturalmente dotado de mesura y gracia, se deje con naturalidad guiar fácilmente a la contemplación de cada ser en sí. Debemos buscar un intelecto, o sea, debemos cultivar un intelecto, una capacidad que además de otras cualidades, fíjese lo que dice, tiene que estar dotado de mesura y gracia. Mesura, no esta cosa de que ahora voy a alcanzar, no se trata de eso. Y gracia, ¿qué es hacer algo con gracia? Uno puede tocar la mejor pieza de violín y no tener la mínima gracia, tocarla como un robot. No, tiene que tener belleza, es eso, belleza, gracia. Es muy notorio la gracia. Uno puede, por ejemplo, decir, mira, esta persona baila una técnica perfecta, pero no tiene la mínima gracia. O contar un chiste, ahí se nota mucho. Alguien puede contar un chiste y no tiene la mínima gracia. Por ejemplo, como ese hombre que ya lo he contado otras veces, pero que entra a un bar, se sienta y se pone a tomar un trago o un café y empieza a escuchar que uno grita por ahí 32, se empiezan a reír todos. Otro por allá, 25, se ríen todos así, ¿no? Y así están un rato largo. Entonces llama al camarero y le pregunta, ¿qué es esto de que dicen un número y se ríen todos? No, dice el camarero, es que son amigos, vienen siempre y se conocen los chistes ya de memoria y le pusieron número. Entonces dicen un número, se acuerdan del chiste y se matan de risa. Dice el hombre, ¿puedo decir un número yo? Sí, diga tranquilo. Entonces el tipo dice, no sé, 18. Y nada, silencio. Y vuelve a repetir a voz más alta, 18, dice. Nada. Entonces le pregunta al camarero, ¿qué pasa? Dice, 18 no es un chiste. Dice, sí, lo que pasa es que usted no tiene gracia para contarlo. Entonces, a veces es eso. No es la cosa en sí, sino con gracia, con corazón, ¿no? En conclusión, la afirmación de Platón, dice Rafael, es inequívoca. Y cita entonces a la República, pero en el capítulo 7. Ahora,
un fragmentito muy corto que dice: el que es capaz de verlo entero es filósofo, el que no, no. Terrible. El que es capaz, acuérdese, capaz no quiere decir que lo haga. Capaz quiere decir que tiene la capacidad. El que tiene la capacidad de verlo entero es un filósofo. El que no, no. ¿No? Es como decir, estudié yoga, pero no soy capaz, no tengo la capacidad de llevar adelante una práctica. Bueno, entonces no soy un yogi. Yogi no necesariamente es el que llegó, porque justamente el yoga es un proceso. Ello implica que el filósofo se interesa esencialmente por lo que es y no deviene. Es decir, le importa esos principios fundamentales, no en lo que se convierta después. No le importa el miedo de Juan o el miedo de Pedro, le importa el miedo. Por lo que es universalmente válido, por lo que en el devenir de los datos permanece invariable. El Vedanta, cita aquí Rafael, que él justamente fluctúa entre tradiciones. El Vedanta identifica lo entero con Brahman, el budismo con el ta-ta-ta. A ver, lo voy a pronunciar bien. Ta-ta-ta, ¿no? Que es la cosa en sí, ta-ta-ta. Por eso al Buda se le llama el Tathagata. El taoísmo con el Tao. Y Platón le llama el uno bien. El uno bien. Entonces, fíjese que a esto se le llama tradición primordial. Que usted va a la India, se encuentra el Vedanta y le llaman Brahman. En el budismo le llaman el ta-ta-ta. Y en el taoísmo le llaman el Tao y Platón uno bien, pero todos hablan de lo mismo. En el Mundaka Upanishad, uno de los Upanishads de los textos sagrados hindúes, son los textos de mayor conocimiento, dice: aquello en lo que están entretejidos el cielo, la tierra y el espacio intermedio, la mente y la totalidad de los sentidos, eso es el Atman único, es aquello que se ha de conocer. Aquello en lo que están entretejidos el cielo, la tierra, o sea, todo lo que encuentres tiene su esencia en Atman. Entonces, Atman no lo podés agarrar. No hay ninguna parte donde lo puedas encontrar, ¿no? De hecho, en los Upanishads hay una ocasión, me parece que es en el Chandogya, no me acuerdo bien, Chandogya Upanishad, donde un sabio le dice a su hijo que agarre un higo, saca un higo de la planta y le dice: bueno, ábrelo. ¿Qué ves? Dice que tiene un montón de semillas. Bueno, dice, agarra una semilla, dice, abrila. ¿Qué ves adentro? Nada. Bueno, eso es Atman. Como diciendo, ¿ves? Lo que está ahí vacío dentro, que no lo podés ni ver, no lo podés captar, eso es Atman. Después le dice, llena un tonel, digamos, con agua. Listo, le dice. Bueno, ahora dice, prueba el agua. Dice, no tiene sabor a nada. Bien, dice, ahora échale esta sal. Le echan sal, revuelve. Bien. Dice, ahora prueba el agua de este lado. La prueba. ¿A qué sabe? Salado. Dice, pruébala del otro lado ahora. ¿De qué sabe? Salado. Bueno, igual es Atman, que donde quiera que la pruebes, donde quiera que toques, ahí está, ¿no? Es algo que impregna todo. Eso es Atman. Hacemos un paréntesis. Le recuerdo que este programa, La Espada de Damocles, carece de sustento económico externo, de manera que si quiere colaborar con el programa puede hacerlo escribiéndome a pablojorgeveloso@gmail.com y le pasaré la cuenta de PayPal del programa o bancaria del programa para que pueda hacer un aporte el que quiera. Puede ser el más mínimo de todos, mediano, grande. Todo sirve porque tiene como fin la compra de bibliografía y material electrónico que mejora la calidad del programa. Desde ya, muchas gracias por ello. Seguimos. Dice, si entonces la naturaleza de la filosofía es la contemplación, ahí está, teoría, eso es la teoría verdaderamente, de lo entero, de Brahman, de Atman, de Tao, ¿no? Esta contemplación debe necesariamente transformar al individuo y por lo tanto también a la sociedad misma. La teoría no es una mera abstracción, como se suele entender, o expresión meramente lógica. Lo sabes en teoría, pero en la práctica no. No. La teoría es algo que te está cambiando. Dice, es catártica y comporta una actitud ética. Es decir, conlleva después que cambies tus comportamientos, obviamente. Por eso esa idea de que, vos lees muchos libros, pero en la práctica nada. No, si los lees con actitud de teoría, con actitud no ética, queriendo buscar
a aquello que no cambia detrás de las cosas, tu vida cambia con eso. No es una teoría en el sentido común, sentido habitual, de memorizo libros para después, no sé, sacar adelante una carrera u oposiciones o lo que fuera. En efecto, hemos visto que la filosofía de Platón tiene una meta bien precisa. ¿Cuál es? Conducir al ente caído. Está esta idea de la caída, como Adán y Eva. Está la idea de que estamos en un lío, estamos en una matrix, estamos confundidos, no sabemos para dónde ir. Conducir al ente caído de lo sensible a lo inteligible y de este a lo uno bien infinito. Es decir, del miedo de Juan y el miedo de Pedro al miedo, y del miedo a lo que da origen a todo tipo de emociones, el miedo, la tristeza, la alegría, bueno, a aquello que está ahí arriba. Escribe Cornelia J. de Vogel, que no sé quién es, decir que para los griegos la filosofía significaba reflexión racional sobre la totalidad de las cosas es algo exacto si nos limitamos a esto. Pero si queremos completar la definición debemos añadir que en virtud de lo elevado de su objeto, esta reflexión implicaba una precisa actitud moral y un estilo de vida que eran considerados esenciales, tanto por los mismos filósofos como por sus contemporáneos. En otras palabras, esto significaba que la filosofía no era un hecho meramente intelectual. O sea, no se entendía que fueras un filósofo en el sentido de que, no sé, te supieras de memoria los diálogos de Platón. No. O que dieras cursos de los diálogos de Platón. Tampoco. Un filósofo era aquel que, debido a que su prioridad primera de todas era, justamente su prioridad, es una redundancia, era este conocimiento, toda su vida se estructuraba en esto. Y además, a medida que iba comprendiendo, toda su vida cambiaba en función de esto. Por eso se dice que este camino de Platón es una ascesis, es una catarsis, realmente te cambia. En la República, así se expresa Platón al respecto, y esto está en la República, libro 7 otra vez. Dice, he aquí lo que a mí me parece, dice Sócrates, en la esfera de lo cognoscible, que es esto, lo común y corriente, la idea del bien es la última y puede verse solo con dificultad, pero una vez vista ha de concluirse que es la causa de todas las cosas rectas y bellas, porque engendra en la esfera de lo visible la luz y el Señor de la luz, y en el ámbito de lo inteligible es soberana y productora de la verdad y de la inteligencia, y es necesario tener esta idea en mente para poder comportarse con sabiduría tanto en privado como en lo público, ¿no? Esta idea del bien, ¿no? Dice él, es la última, el bien, lo bueno, lo óptimo, lo entero, lo completo. Entonces está diciendo, esa idea debe estar presente no solamente, como decir, cuando te pones a meditar en los principios, no, en lo cotidiano. Esa idea de plenitud, de totalidad, de perfección en el sentido de ser total, tiene que estar en lo cotidiano también, si no, no sirve. Platón repetidamente destaca que el conocimiento de la idea, ¿no? del miedo, por ejemplo, del amor, de lo que fuera, comporta una ruptura de cadenas, una ascensión y una revolución de la persona entera. Es decir, que el conocimiento debe operar una conversión, periagogué o metanoia, ¿no? Periagogué o metanoia. Por esto, metanoia es un cambio de nous, de mente, de forma de pensar, metanoia. Por esto, la filosofía de Platón y de los neoplatónicos ha de considerarse de orden realizador. O sea, no es un orden simplemente teórico en el sentido habitual, sino realizador, que es que realizas algo, comprendes algo, llegas a una parte y te cambia. Pues implica comprender y trascender el mundo de las sombras, como en la caverna, y establecerse en el dominio de lo constante. Escribe F. Gregoire, la reflexión llamada metafísica no es sino la forma más pura de aquella aspiración a la unidad que es esencialmente el pensamiento filosófico. Metafísico es, como decíamos, está el miedo de Juancito, el miedo de Pedrito,
lo metafísico es salir de eso, de ese plano físico de este o aquel, e ir a las esencias. Bueno, eso es lo metafísico. No es sino la forma más pura de aquella aspiración a la unidad que es esencialmente el pensamiento filosófico. Eso es hacer filosofía, abstraer. El momento concluyente en el que el espíritu se decide, no sin temor, a buscar fuera del mundo la explicación unificadora del mundo mismo. Muy bueno eso, muy bueno. Muy bueno el François Gregor, o algo así. Escribió I grandi problemi metafisici. Pero al final escribió en italiano, es un francés. Bueno, no, debe ser porque como Rafael es italiano, han citado la versión italiana del libro de François Gregor. Nunca sé cómo se pronuncia en francés. Así pues, esto lo dice ahora Platón en la República, capítulo 6. Así pues, son filósofos aquellos que tienen capacidad de alcanzar lo que es siempre inmutable y del mismo modo, mientras que los que no son capaces de eso, que en cambio deambulan incesantemente en la multiplicidad constantemente mutable, no son filósofos. Es evidente, dice Rafael, en consecuencia, que para Platón nuestra investigación tiene que orientarse hacia lo que es real y absoluto, hacia lo constante y la totalidad. Su finalidad es encontrar entre los indefinidos datos cambiantes y aparentes lo invariable, lo universalmente válido, lo permanente, pues toda relatividad o contingencia, al ser simple efecto y dependencia, necesariamente ha de tener una causa determinante. Como decía Leibniz, ¿no? Mirando lo agrupado, ¿no? Lo conglomerado, buscar más allá de eso y a través de eso lo simple, lo necesario, o sea, Dios. Dice, una causa determinante, la cual es causa sui, es causa de sí misma. O sea, Dios, la esencia fundamental, Tao, Brahman, no tiene causa. Si tuviera una causa, estaríamos hablando de una realidad ad infinitum, porque si a Dios lo causó otra cosa, ¿qué causó esa otra cosa? Y bueno, otra cosa, y así estaríamos. El método o la técnica que permite discernir lo que es de lo que no es, se llama dialéctica, ¿no? Como el Viveka en la India, bueno, aquí es dialéctica, que representa el eje del proceso ascensional del conocimiento simbolizado por el mito de la caverna, ¿no? En el mito de la caverna o la alegoría, el hombre ¿qué hace? Sale de la caverna, sale de las sombras y va a buscar la luz, sale de la oscuridad de una caverna que lo engañaba. Va a buscar la fuente de toda la multiplicidad que él veía reflejada en la pared de la caverna. Shankara, el gran pensador vedántico hindú, que como dijimos es el codificador del Vedanta Advaita, se sirve de esta misma técnica para elevarse a Brahman, hace lo mismo. Entonces ahora Rafael nos va a citar un pedacito del Viveka Chudamani, que es la joya suprema, significa, del conocimiento, o del discernimiento, mejor dicho. El Viveka Sudha Mani, ¿no? Vendría a ser como Mani es joya, Sudha es pura, y Viveka es el discernimiento. Entonces es la joya del discernimiento puro, una cosa así. El conocimiento, él comienza demostrando cómo el cuerpo físico denso no es algo constante, sino un complejo fenoménico sujeto a mutación. Shankara ahora, Antes de su aparición, ese cuerpo físico sensible no podía existir, ni después de que desaparezca podrá ser nunca más. La parábola que traza es solo un relámpago, está hablando del cuerpo. Sus cualidades son aleatorias, por naturaleza está sujeto a cambios, está compuesto por partes y como una vasija no es más que un mero objeto sensorial. Como una vasija, porque se usa mucho en el Vedanta Advaita la idea de que, por ejemplo, yo tomo barro y con el barro puedo hacer un plato, puedo hacer un cazo, puedo hacer un cenicero si quiero, puedo hacer cualquier cosa. Pero lo que no me doy cuenta es que en el fondo, detrás de cualquiera de estas cosas, lo que siempre sigue habiendo es barro. Y que esas cosas son perecederas, porque además que son arbitrarias o contingentes, porque yo puedo hacer una cuchara de acuerdo al tamaño que necesite,
y otro hace la cuchara de otra manera, pero después las dos se van a destruir porque el barro, la cuchara se va deteriorando y regresa a ser lo que siempre fue. O sea, ¿qué es lo que no cambia? ¿Qué es lo que no vemos detrás de lo visible? ¿Qué es lo que la cuchara nos impide ver? Al barro. Nos olvidamos del barro. Entonces, la dialéctica platónica, el Viveka hindú, lo que buscan es regresar a él al darse cuenta de lo que siempre estuvo detrás. ¿Cómo podría ser este cuerpo, el Atman, lo constante, el indestructible testigo de todos los cambios fenoménicos? Pregunta Shankara en el Viveka Sudamani, Sutra 155, por si quieren encontrarlo. El mismo Rafael hizo una traducción del Viveka Sudamani, muy interesante. La dialéctica, entonces, lejos de tener el sentido que desafortunadamente se le da hoy en día, consiste en ser capaz de interrogarse y responderse. Es una técnica que conduce al razonar y filosofar correctos, revela el conocimiento, ofrece la capacidad de pasar en términos ascendentes de una idea a otra hasta el reconocimiento de la contemplación de la idea suprema. O sea, vamos a nuestro ejemplo. Del miedo que tiene Juancito a las arañas, pasamos y Pedrito a la oscuridad, pasamos al miedo, y del miedo nos preguntamos qué hay detrás del miedo. ¿Qué es el miedo? Una emoción. ¿Qué hay detrás del... Bueno, tal cosa, que no puedo casi ni describirla. Esa es la idea suprema. El eidos, ¿no? La idea. Nada que ver con se me ocurrió una idea, ¿no? La idea de, no sé, voy a inventar la bombilla eléctrica, se me ocurrió. No, no es eso. La dialéctica utilizada incorrectamente puede redundar en un simple juego mental, ¿no? En la India pasa lo mismo. Conozco mucha gente que, y yo mismo en su momento, con esto de que yo no soy el cuerpo, yo no soy la mente, no sé, me duele la cabeza, yo no soy el cuerpo, yo no soy el dolor de cabeza, yo soy el ser supremo. Ese tipo de juegos que en realidad no son verdadera teoría, verdadero contemplación de los principios fundamentales. En realidad es un repetir, como un loro, de caminitos ya trillados. La dialéctica, entonces, utilizada incorrectamente, redunda en un juego mental y cuando degenera puede llevar a la erística y al sofismo. Los sofistas eran una clase de filósofos que se ganaban la vida adaptando su conocimiento, ya sea para enseñarle, por ejemplo, a los hijos de los señores ricos a distintas artes y distintas ciencias, o bien adaptaban su mensaje sencillamente para ganar una conversación. Entonces, quiere decir que esto puede llevar al sofismo, en el sentido de que puede, no sé, hacerte muy agudo y tenés una mente súper fina, porque estás acostumbrado a darle vuelta a las cosas y no hay quien te venza en una batalla verbal, así una discusión, porque siempre le encontrás, hay gente así, ¿no? Y todos estamos expuestos a eso, a ese peligro, que es el peligro de la soberbia, de que, mira, sé tanto, leí tanto, que lo que sea que me plantees te doy la vuelta, como un político, ¿no? Y ese político, claro, está haciendo el mismo proceso dialéctico, pero con otro fin. Por eso acaba en otra parte, lo lleva para otro lado. Entonces, mediante la dialéctica, el filósofo digno de tal nombre, el verdadero, ha de elevarse a lo entero, porque según Platón y el mismo Shankara, el que es capaz de ver lo entero es filósofo, y el que no, no puede ser tal. Como decía, me suena lo que decía Wittgenstein en su libro El Tractatus Lógico-Filosófico, que decía, de lo que se puede hablar, es mejor hablar, y de lo que no, mejor callarse. Este método dialéctico filosófico que conduce a la gnosis, o al jnana, dirían los hindúes, corresponde al vedántico jnana marga. Marga significa camino, jnana sabiduría, el sendero del conocimiento puro. Pero para aquellos que carecen de predisposiciones para la dialéctica, pues ¿qué pasa si alguien dice, bueno, a mí no me gusta todo esto? Platón, como maestro verdadero para la realización de la identidad con el bien supremo, propone el sendero del eros filosófico. El eros, de erótico, eros, ¿no? El hijo de Afrodita, Cupido, el angelito, el que dispara flechas, tiene que ver con el amor y la pasión. Bueno, él propone el
camino del Eros, que en la India es conocido como el Parabhakti del Vedanta. Para significa supremo. Una cosa es el Bhakti, y soy devoto de la Virgencita del Carmen, soy devoto de San Cayetano. Pero el Parabhakti significa amar a lo supremo, amar a Dios, no al santito tal o a Ganesha solamente, sino a la totalidad a través de la ventana de Ganesha en tal caso. Ese es el Parabhakti. Esa es otra vía. Si en el sendero estrictamente filosófico o del conocedor el instrumento operativo es la dialéctica, en el del amante filósofo es el eros. Lo que es necesario repetir, y la repetición es intencional, es que Platón no ha delineado una filosofía para gratificar la mente empírica. O sea, no armó todo esto para que hagamos una especie de masturbación mental discutiendo infinitamente temas intrascendentes de la filosofía, sino para llegar a esta finalidad precisa, que es llevar al hombre inquieto de lo sensible, caduco y conflictivo a lo inteligible supremo, su verdadera patria. Platón quiere desarraigar del dolor al hombre atrapado en las mallas de la ilusión y de la opinión y conducirlo al plano de la realidad y de la libertad. No le quiere dar un conocimiento nuevo, lo que quiere hacer es disolver justamente la fijación con las opiniones que tenemos nada más. Y no solo ha desarrollado y codificado los principios fundamentales de la enseñanza tradicional, dándoles un admirable e impecable ropaje conceptual. Se considera, dice aquí Rafael, que el Fedro representa una de las mayores obras maestras de la literatura griega, sino que también ha propuesto y desvelado aquellos senderos prácticos, metódicos, que conducen a lo real supremo. Fíjese qué revolucionario es esto, porque todos entendemos la filosofía como, te gusta pensar, ponete a pensar, no sirve para nada la filosofía. No, te está diciendo esto está vivo, es un método, es un camino. El hombre, para Platón y para Shankara, es nus atman. Debe ser es nous. Dijimos, el nous es como el intelecto, es esa capacidad de captar lo supremo, Atman. Lo está nombrando en términos griegos y sánscritos. Debe ser capaz de realizarse como inteligible puro, abandonando la esfera de la dianoia o manas, de la mente empírica, mediante, déjeme traducir esto, noesis. Porque está con el alfabeto griego, entonces es difícil. Noesis. O sea, dejar atrás la dianoia, que es la reflexión mental común, que hacemos todos. ¿Esto por qué será? A mí me parece que por esto, por lo otro. Eso es el plano de las creencias, de las opiniones. Y entrar en la noesis, o sea, el prajna, lo que los budistas llaman prajna también, que es como una comprensión que uno dice, lo capté. Es eso, prajna, con la que se alcanza, estamos acá como lleno de letras, con lo que se alcanza es sujía, ahí dice eso, dice algo así como sujía, que es mouna. En sánscrito mouna, eso sí se lo puedo traducir bien, significa silencio. Pero esta palabra no la sé pronunciar, que es, hay una es sougía, parece que dijera. Como son letras griegas, no estoy seguro. En la filosofía platónica, ya para terminar, y en la de Shankara, no hay lugar para el mundo de las sombras, o Maya, o la Matrix, dado que se le atribuye un valor relativo. O sea, no es que no exista o está mal, simplemente es relativo, no es algo absoluto, entonces no se la toma como índice de realidad. A ambos filósofos, Shankara y Platón, les interesa únicamente el retorno a lo uno, así lo llama Platón, y Shankara lo llama Brahman. La purificación mediante la dialéctica viveka, ¿no? Está jugando acá Rafael con mostrarnos lo mismo
en dos tradiciones distintas para que podamos, aquel que conozca lo hindú, aprovechar eso para entender lo platónico, ¿no? Viveka, ya dijimos que es el discernimiento, dialéctica se llama para Platón. O también acá vamos con otra, la teoría o samadhi. ¿Qué es el samadhi? El samadhi no es quedarte quieto en meditación como un palo, sino que samadhi significa sama, significa igual y similar, y dhi viene de la misma raíz que dharana, concentración. Entonces es una concentración igual hacia todo lo que existe, ¿no? Es decir, estar atento a todo, estar abierto a todo, no generar partidismos ni preferencias. Si yo prefiero esto, voy a localizarme demasiado y a tomar partido y a querer defender esto y a querer conseguir lo otro. Pero el samadhi es un estado, podríamos decir, como de agape cristiano, como de amor absoluto, que todo está bien y todo lo incluyo, aunque obviamente cuando tengo que ponerme firme me pongo, pero lo comprendo todo como una totalidad, ¿no? Como que no hago diferencias en el fondo. Eso es lo que se llama en griego teoría. Quien tiene esa contemplación, quien es capaz de ver los principios que mueven, los hilos que mueven todo lo que ocurre, no se toma tan en serio lo que ocurre. Eso es el samadhi hindú. Y no ha de limitarse, dice, únicamente a anular el pecado, error, ignorancia. No es eso, sino que debe tender a descubrirse y ser Brahman o Theyom, ¿no? Theyom, como esta raíz de lo divino, Theyom, que es equivalente al Brahman, a lo infinito hindú. El intento de esos dos grandes maestros supera el discurso filosófico mismo y demuestra cómo la condición humana constituye un mero momento de transición que solo adquiere significado si se correlacionan con la esfera del inteligible. O sea que tu vida, si no se abre a la teoría, a este Theyón, a este Brahman, mediante el viveka o el discernimiento, la dialéctica, y se queda simplemente en un plano de dhyanoya, de mente común, y nunca entra en la noesis, entonces no llega nunca a valer la pena esa vida. Es una vida que no vale la pena, es una vida la vida de un animal, es una vida que dirían los gnósticos, el demiurgo te come y volvés a nacer, los arcontes te comen y volvés a nacer 1000 veces hasta que comprendas y puedas tener la teoría suficiente como para conocer a Theyón, ¿no? La auténtica liberación y la verdadera beatitud consisten para ellos, para estos filósofos, el salirse del dualismo de la condición contingente y fenoménica y permanecer en el uno bien no dual. Ahora, permanecer ahí no quiere decir quedarte flotando en una nube. Permanecer quiere decir mantenerte en esa disposición, hagas lo que hagas, y tu vida cambia. Por eso tiene repercusiones éticas, ¿no? En el ethos, en tu forma de conducirte en la vida. Es un camino, por eso, de práctica, de ascesis, de justamente genera el periagogué, genera la metanoia, ese cambio de mente, la conversión. Vamos a continuar en la siguiente ocasión. Vamos a ver el alma ya posee la libertad, ya posee la verdad. Esta idea de que lo que vamos a buscar no es algo que lo encontramos fuera, sino es algo que ya se tiene. Por eso Platón hablaba siempre del recordar, ¿no? de recordar el estado original de uno. Y después vamos también a mirar la ascesis platónica, ¿no? Cómo es en la práctica este conocimiento, cómo se lleva a cabo esta ejercitación. Así que libro Rafael, no el cantante, que bueno, no quiero calificarlo, pero bueno, comparado con Rafael, el filósofo, el cantante, se queda muy, muy atrás. Iniciación a la filosofía de Platón. Muy recomendable este libro, ¿eh?
Vamos a... les voy a recordar, está en Amazon, por otro lado, mi libro, Sadhana al Camino Interior, que también habla de la tradición primordial, en papel y en digital. Por otro lado, tenemos los cursos que doy siempre, por Skype, de forma personal, puede hacerse en grupo también, si se organiza, pero en general es personal. Y las sesiones de reordenamiento vital, que son sesiones con un fin de echar luz, de aclarar problemas, en este caso más personales del consultante. Para ambas cosas, tanto para los cursos que pueden ser de tarot, de astrología, del oráculo Lenormand, de temas así como el Yoga Sutra, lo que uno quiera estudiar, es simplemente decirme qué es lo que interesa y yo le doy información de cada uno de los cursos y nos ponemos de acuerdo. Y por otro lado, reordenamiento vital para trabajar alguna cuestión ya más personal, no a través de mi consejo, sino a través de preguntas que voy haciendo y ayudando a aclarar entonces lo que sucede en la vida del consultante. Vamos a nuestra cortina de despedida, ahí va. Esto es La Espada de Damocles, yo soy Pablo Veloso, buena vida para todos, buena semana y... Avanti Damocleanos. La Espada de Damocles. Conduce Pablo Veloso. Y dado que la vida es un macabro juego, concebido por una mente perversa, únete a nosotros en nuestro próximo programa, cuando escuches las siguientes palabras. La Espada de Damocles, la ficción más real que puedas concebir. Buena vida para todos, buena semana y... Avanti Damocleanos.